Centro Histórico. Me llamo Leonardo y durante varios años me dediqué a vender flores en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Seguramente más de uno de los que escuchan mi historia me llegó a comprar al menos una vez. Actualmente me dedico a otra cosa, soy velador. Dejé de vender flores luego de que una cosa me persiguiera, quién sabe con qué intenciones. Les contaré unas cuantas de las cosas que me tocó ver y oír durante el tiempo que estuve trabajando en el Centro Histórico, y al final dejaré la más fuerte. Lo que yo hacía era calcular la cantidad de dinero que necesitaría para la semana siguiente. Hacía las cuentas de cuántas flores tenía que vender esa semana para completar y dividía la cantidad entre 7. Yo no descansaba ni un día. Viernes y sábado ganaba más porque eran los días que más venta había, y esos días, con todo y que llevaba más flores, terminaba temprano. A veces, a las 11 de la noche ya estaba en mi casa, pero de domingo a jueves, había ocasiones en que llegaba la madrugada y todavía andaba trabajando. Fue precisamente en esas madrugadas que me tocó vivir cosas de miedo. En una ocasión me llegó la medianoche en la Alameda Central. Yo siempre guardaba una flor porque en el Centro Histórico es normal encontrarse mujeres de todas las edades. Están solas y tristes. Así que yo siempre apartaba una flor para, en caso de encontrar a una mujer pasándola mal, darle la flor y así mejorar aunque sea un poco su día. En muchas ocasiones las muchachas y mujeres rompían en llanto, pues lo único que necesitaban es que alguien fuera amable con ellas. Después de eso, se iban a su casa con la flor. Yo no hacía eso con ninguna otra intención. Lo que pasa es que a mí se me murió la primer novia que tuve. Yo me deprimí muy fuerte, y a mí me hubiera gustado que alguien tuviera un gesto noble conmigo. En esa ocasión que estaba en la Alameda, y que era San Valentín, en una banca había una muchacha muy joven. Me acerqué con ella, le dije que le daría una flor a cambio de que me contara su problema. Ella se desahogó conmigo y al final me dio un abrazo. La muchacha se iba a ir a su casa cuando se nos acercó una persona extraña. Traía unas hojas blancas y un lápiz. Creyó que la muchacha y yo éramos pareja. Con una voz muy extraña nos preguntó si queríamos un dibujo de nosotros. Yo le dije que no, que la muchacha ya se iba y yo también. El hombre se puso insistente, así que tuve que alzar la voz y pedirle que se alejara. El hombre dijo que no podía hacer eso porque ya nos había dibujado. El tipo nos mostró un dibujo donde estábamos la muchacha y yo, pero estábamos muertos. Nos llevamos una impresión tan grande que ella me agarró del brazo. En ese momento, la expresión del sujeto se empezó a transformar. Agarré a la muchacha de la mano y empezamos a correr. No volteamos, pero podíamos escuchar que ese hombre nos venía persiguiendo. No nos detuvimos hasta encontrar un taxi y subí a la muchacha para que se fuera a su casa. En otra ocasión, igual de noche, pero en el Zócalo, solo me quedaba una flor, así que ya me iba. Entonces alcancé a ver una muchacha sentada en una de las bancas que están del lado derecho, cerca de la entrada de la catedral. Estaba de espaldas y traía un velo. Yo me acerqué a ella, me paré a un lado suyo y le dije lo de siempre, que le daba la flor si me contaba su problema. La mujer agarró la flor, sus manos estaban heladas. Cuando volteó a verme, caí atrás del susto. La mujer tenía la cara de calavera. Como pude me paré y me fui corriendo. A esa mujer la volví a ver tiempo después. Solo la vi de lejos. Ella estaba cruzando la calle para entrar al hotel que está en Reforma e Insurgentes. En ese hotel pasan cosas muy raras. Una madrugada, cuando ya iba de regreso para mi casa, pasé por la orilla del hotel y juro por Dios que había huellas de pies de bebé marcadas con sangre. Eso sin contar las veces que llegué a encontrar charcos de sangre cerca de las entradas y salidas de las diferentes estaciones del metro. Trabajar de noche, en efecto, es innecesariamente peligroso, y la situación se torna más espeluznante cuando las personas te cuentan cosas.
Por ejemplo, en una ocasión, vi que una persona salió corriendo de la estación del metro que está debajo del Zócalo. A esas horas, el metro estaba cerrado. Eso fue lo primero que me llamó la atención. El tipo estaba volteando hacia todos lados. Cuando me vio, corrió hacia mí. Entré en pánico. Aún no terminaba de vender mis flores, así que las traía cargando y por lo tanto no podía correr. Afortunadamente, la persona se detuvo antes de chocar conmigo. El tipo estaba muy agitado. Me dijo que él moriría esa noche. Se había metido con la gente equivocada. Dijo que ellos no eran humanos, que debajo del metro había un nido de vampiros, que él los había descubierto porque las catacumbas de la catedral conectaban con el nido, pero los vampiros se habían dado cuenta, así que lo iban a matar. Después de decirme eso, el tipo siguió corriendo. Lo perdí de vista cuando dobló en una esquina. Lo primero que pensé fue que esa persona estaba completamente loca, pero entonces vi que un grupo de 6 personas también salieron corriendo del metro. Sus vestimentas eran oscuras, y no lo sé, quizá fue debido a que era de noche y a lo mejor yo tenía algo de sueño, no estoy seguro, pero cuando pasaron corriendo al lado mío, creo que vi que no tenían pupilas, ni pestañas, ni cejas. Por suerte, no solo me he encontrado gente extraña en las calles del centro histórico. En una ocasión me encontré a un actor y nos hicimos amigos. Lo que ocurrió fue que él había olvidado que era su aniversario y se acordó cuando yo me le acerqué para ofrecerle unas flores. Él estaba tan agradecido que me compró todas y me dejó su número y me pidió el mío. Antes de irse, a modo de broma, me dijo que si hubiera llegado a su casa sin un regalo, su mujer lo hubiera matado, que yo le había salvado la vida. Se volvió mi cliente después de eso. Cada sábado me marcaba por teléfono para saber dónde andaba y llegaba a comprarme unas flores. Una vez le pedí un favor. Ya era muy tarde y yo estaba cansado, así que le pregunté si podía llevarme a mi casa y me dijo que sí. En el camino le pregunté qué proyectos tenía en ese momento. Me contó que estaba participando en una obra en el Teatro Frou-Frou. Esto que cuento fue en una época cuando ese teatro estaba en buenas condiciones. Yo no conocía ese lugar por dentro, así que le pregunté cómo era. Me contó que era un lugar excéntrico y lúgubre. Tenía terciopelos rojos, tapices de color oro y muchas representaciones tanto de ángeles como de demonios. Me preguntó si yo creía en lo paranormal. Le dije que antes no creía, pero desde que trabajaba en las calles del centro histórico, había experimentado muchas cosas que me habían vuelto creyente. El actor me preguntó si podía contarme un secreto, pero me dijo que yo no podía revelarlo hasta que él muriera. Le dije que sí, que podía confiarme el secreto. Él murió hace 2 años. En ese teatro, todos los actores debían hacerle una ofrenda al diablo, ya que esa cosa vivía en el teatro. Se solía manifestar en forma de un hombre de cara larga, vestido con ropas antiguas pero elegantes. Llevaba traje, bastón y sombrero. Me contó que a veces el diablo se aparecía durante los ensayos y otras veces aparecía en presentaciones en vivo. Y más allá de lo que se pudiera pensar, su presencia no era mala del todo. Si el diablo se manifestaba durante los ensayos, significaba que la obra le llamaba la atención. Si los ensayos iban bien, no hacía nada, solo se quedaba observando desde las butacas. Pero si algo no le gustaba, aventaba piedras. No era necesario que se apareciera en todos los ensayos. Con que se manifestara en uno era más que suficiente. Pero si no se aparecía en ningún ensayo, significaba que la obra no le llamaba para nada la atención. Pero había ocasiones excepcionales en las que el diablo no se aparecía en los ensayos, pero sí lo hacía en la primera presentación. En esas ocasiones significaba que la obra no sería un fracaso, pero tampoco sería un gran éxito. Si el diablo se aparecía en los ensayos, pero no se aparecía en la primera presentación con público, significaba que la obra iría bien, pero no demasiado.
Y cuando el diablo se aparecía en los ensayos y también en la primera presentación, significaba que la obra sería todo un éxito. El actor también me contó algo sobre bellas artes. No era un secreto como tal, solo era un dato curioso. Me dijo que en el palco número 33 de la sala de conciertos se aparecía un fantasma. Se trataba de un violinista que había muerto en el recinto muchos años antes. Él nunca vio al fantasma como tal, pero sí lo llegó a escuchar cómo tocaba unas inquietantes melodías con su violín. La plática se interrumpió porque llegamos a mi casa. Le agradecí y nos despedimos. Después, en una ocasión que estaba yo vendiendo mis flores ahí fuera de Bellas Artes, me acerqué con uno de los veladores y le pregunté si él sabía algo del violinista invisible. Me dijo que sí, que él también lo había escuchado. Conozco gente que no cree en fantasmas y siempre tratan de encontrarle una explicación a todo. Y en el caso del violinista invisible, dicen que tan solo se trata de que las vibraciones de la música se quedan atrapadas en las paredes del recinto y que luego se liberan. Para mí, esa explicación no tiene ningún sentido. Aparte del Zócalo y de la Alameda Central, yo vendía mis flores en el Templo Mayor y la iglesia de Santo Domingo. Muy de vez en cuando me acercaba a vender al Hospital Concepción. No me gustaba mucho porque, aunque siempre había gente que compraba flores para hacer sentir mejor a su familiar enfermo, también hay gente que las compraba para ir a dejarlas en el panteón. Aún así, aunque no me gustaba, cada cierto tiempo me acercaba al hospital. Ahí no me acercaba a las personas como normalmente lo hacía en otro sitio. Ahí debía quedarme quieto en la acera del frente y esperar a que la gente venga a comprar. Una vez se me acercaron unos niños. Eran hermanos, querían una flor pero no tenían dinero. No se las iba a negar, pero al menos quería saber para qué la utilizarían. Primero les pregunté sus edades. El mayor tenía 9 y el menor 7. Recuerdo muy bien los nombres de esos niños, Isaías y Carmelo. Les dije que podía regalarles la flor siempre y cuando me dijeran a quién se la iban a dar. Entonces, los niños me contaron su historia. Ellos iban junto con sus padres en el vehículo. Una conductora que iba ebria los impactó y volteó su auto. Su padre y la conductora murieron en el accidente. Su padre y la conductora murieron en el accidente. Su madre y ellos dos fueron internados en el hospital. La flor era para llevársela a su madre, que aún seguía internada. Le di una flor a cada uno. Ellos querían tener un bonito gesto con su mamá y no podía negarme a eso. Pero antes de que se fueran, les hice otra pregunta. Yo quería saber cómo los habían dejado salir del hospital si eran menores. Pregunté si algún pariente los estaba cuidando o algo por el estilo. Me respondieron que no, que ellos ya habían muerto, pero que su madre no lo sabía. Estaban conscientes de que ella sufriría mucho en cuanto se enterara, más aún porque no habían podido despedirse, así que antes de partir al otro mundo querían ver a su madre y hablar con ella una última vez. Después, los niños se me perdieron entre la gente. En ese momento me puse a llorar. Las almas de esos niños no estaban intentando aferrarse a este mundo. Sabían que se tenían que ir, pero su madre les preocupaba más que su propio descanso. Esa experiencia me movió mucho. Fue muy fuerte en el buen sentido. Yo ayudaba cada que podía a una mujer, pero jamás había tenido la oportunidad de ayudar a algún muerto. Yo tengo mucha fe en Dios y sé que Él es grande. Porque al día siguiente de haberle regalado las flores a los niños, un señor que nada más de verlo como estaba vestido, se notaba que tenía dinero para esta vida y para la otra, me compró una flor, solo una, y me dio 1,000 pesos. Al principio yo me negué a recibirle el dinero. No me gustaba que me regalaran cosas, pero el señor insistió. Me dijo que él tenía demasiado y que si no me lo daba a mí, seguramente lo gastaría en cualquier otra cosa. Con esos 1,000 pesos pude comprar medicina que mi madre necesitaba para su diabetes. Era justo la cantidad que me faltaba para comprarle la caja de pastillas. Esa acción fue como una luz.
porque ya había tenido experiencias de terror como las que ya les conté. Aparte de eso, ya me habían asaltado. Ya por último, me gustaría contar la situación más escabrosa en la que me he visto involucrado. Me ocurrió en una ocasión que había ido a vender mis flores en la colonia Roma. Yo iba de camino a mi casa, iba por la calle Jalapa rumbo a la glorieta de Insurgentes. A medio camino pude ver a una extraña mujer. Me dio muy mala espina, pero como estaba sola y parada en un rincón, decidí acercarme a ella para intentar ayudarla. Pero eso no era una mujer, era un maniquí. Pegué un grito de horror, solté la flor y corrí. Esa cosa me siguió. Cuando llegué a la glorieta, me detuve porque ahí había más gente. De inmediato volteé hacia atrás y pude ver al maniquí caminando de regreso por la calle Jalapa. Investigando con los conocidos que tengo en la zona, resulta que hay mucha gente que ha tenido incidentes con algún maniquí. Y de hecho, conozco a un trabajador del Palacio de Hierro, y él me dijo que en la azotea hay una bodega donde guardan muchos maniquís y me asegura que de vez en cuando hay ocasiones en las que desaparecen algunos, y días después los maniquís desaparecidos vuelven a aparecer. No tengo idea de cuál sea la explicación para ese maniquí que me persiguió. Tampoco estoy seguro de que si en esa bodega del Palacio de Hierro tiene en realidad algo que ver. De lo que sí estoy seguro es de que me llevé una impresión tan grande que nunca más volví a guardar la última flor, ni tampoco intenté ayudar ni a una sola de las mujeres que estaban solas por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.